No sé si ya puedo. Buenos días, bienvenidos. Iniciamos con la participación de Merari para este día, ya que es un tema de la unidad 4. Entonces, antes de iniciar los temas de la unidad 5, vamos a iniciar con la participación de Merari. Ok, podemos iniciar, Merari. Son ya las 8 en punto. Hola. Hola, dígame. Vaya, ahí me avisa si puede verlo. Dice que sí, cuando lo cargó se veía, pero no sé qué pasó, ya no lo No puedo ver. sé nada de lo que... No sé si fue porque le dio fin de la presentación, no sé si lo cerró, no sé qué sucedió ahí. Haga el proceso nuevamente de compartir. Vale. Ok. Ahora sí, mira, ya se observa bien. Se observa muy bien. Ok. Buenos días, amados compañeros y licenciados. A mí me ha correspondido hablar un poco sobre el método de Singapur y ver cómo es cómo es que se desarrolla este método. Y pues cuando se habla del método de Singapur, lo que se dice que es un método donde se aprende matemáticas sin, sin memorizar, sin utilizar mucho la memorización, sin utilizar la memorización. Entonces, eso es lo que vamos a ver este día. Pues el método de Singapur es una propuesta para la enseñanza basado en el currículo que este país, ¿verdad?, ha desarrollado pues hace ya más de 30 años. Pues ellos no lo conocen, ¿verdad?, como el método de Singapur, sino que para ellos es enseñar matemáticas, pero nosotros como estamos fuera de, del país, los demás países lo conocen como el método de Singapur. Y este método tiene ciertas características. Entonces, pero se basa en 5 elementos básicos, de los cuales son incorporados en el currículum. Pero siempre esto, o el centro de todo esto, del marco del currículum que ellos tienen, es la resolución de problemas matemáticos. Eso es, podríamos decir, como el corazón de este marco. Y hay los 5 componentes que son de las matemáticas, que son eh, las actitudes, la metacognición, los procesos, los conceptos y las habilidades. Y como decía, ¿verdad? Todo esto está relacionado, ¿verdad?, con lo de, lo de la resolución de problemas matemáticos. Ahora, en la parte de conceptos, cuando estamos hablando de conceptos, los conceptos matemáticos se agrupan en 6 tipos y todos ellos se relacionan fuertemente entre ellos, ¿verdad? Los numéricos, los 6 o los 6 tipos, ¿verdad?, de conceptos numéricos, algebraicos, geométricos, estadísticos, probabilísticos y analíticos.
cuando hablamos de las habilidades, en ese marco de las habilidades, consisten aquellas habilidades que son relacionadas con la práctica matemática y son necesarias para realizar un procedimiento. Entre ellas está el cálculo numérico, pues en el método de Singapur se hace el uso de números conectados. Es una estrategia para desarrollar el cálculo numérico. Podemos verlo que, por ejemplo, en los libros de segundo grado que están aquí en el país, se utiliza bastante en los de primer y segundo grado, donde les enseñan a los niños a que hagan la conexión y que los números los van como separando, los van separando para encontrar otro número, ¿verdad? Entonces, que la formación de ese número se va dando a través de un cálculo donde se conectan ambos números y se forma el número que uno anda buscando. Igual la manipulación algebraica, la visualización espacial, el análisis de los datos, la medición, el uso de herramientas matemáticas y la estimación. Estas habilidades deben ser enseñadas bajo la comprensión de principios matemáticos y no simplemente como con la memoria, ¿verdad? Sino que se tiene que comprender qué es lo que él está haciendo, el estudiante está haciendo, él tiene que comprender qué es lo que hacen, porque si solo se hace memorísticamente no se logra el objetivo. Tenemos también la cuestión de los procesos. Estas habilidades son necesarias para adquirir y aplicar conocimientos matemáticos. Dentro de estos procesos se incluye el razonar y el razonar. Esto lo que hace es que nos ayuda a analizar problemas y a que se haya construcción de conocimiento, de argumentos lógicos. Entonces, también tenemos las habilidades de pensamiento y métodos de investigación y la aplicación y modelamiento. Cuando hablamos de habilidades de pensamiento y métodos de investigación, es de que al final el estudiante puede utilizar el lenguaje matemático, la comunicación y las conexiones que ha hecho para expresar sus ideas precisas, ¿verdad? Entonces, y ya ir en el siguiente paso, ¿verdad? Relacionando todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha aprendido y desarrollar así la competencia de matemática que sería la modelación. También dentro de los procesos hablamos de la modelación, ¿verdad? Que es representar ya un problema o un objeto fuera del campo de las matemáticas, en forma matemática. Entonces ya darle otro sentido. Y las habilidades de pensamiento e investigación, dentro de estas se incluyen la clasificación y comparación, el análisis de las partes y el todo, ¿verdad? Verlo de manera inductiva o de forma deductiva, cada uno de los problemas, la identificación de patrones y relaciones, lo que les mencionaba, ¿verdad? De que de la inducción y la generalización, a veces, pues cuando vemos la cuestión de la secuencia, que le presentan a los estudiantes una secuencia, hay estudiantes que les cuesta bastante el, el analizar cómo es que se seguiría, por ejemplo, en una figura la siguiente. Y es porque no se tienen esas habilidades, ¿verdad?, desarrolladas. Y continuando siempre con el otro marco, que es la metacognición. La metacognición es el pensar sobre cómo piensa uno. Para desarrollar la metacognición se sugieren algunas prácticas. La primera, resolver problemas abiertos y no rutinarios. También se debe de enseñar a los estudiantes habilidades generales de resolución de problemas, indicando cómo se utilizan y aplican para resolver problemas. Discutir diversas soluciones y estrategias de resolución. Motivar a los estudiantes a buscar formas alternativas de resolver un problema,
pensar en voz alta y reflexionar continuamente. Muchas veces, ¿verdad? También nos cuesta, a veces el estudiante está esperando, como estudiantes nosotros solo esperamos que el maestro nos dé una forma de cómo se hace el ejercicio, y a veces nosotros no buscamos o diferentes formas de hacerlo, pero es a veces por la forma de enseñanza que nos han dado, donde el maestro solo daba el ejercicio y de la misma forma había un sinfín de ejercicios. Entonces este método es lo que hace que el estudiante sea más creativo. Y el otro marco son las actitudes. Las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas están influenciadas bastante por las experiencias que ellos tienen. Y dentro de esas experiencias de aprendizaje, una de ellas es la creencia sobre la utilidad de las matemáticas. En este método de Singapur hacen bastante énfasis en cómo las matemáticas son útiles en lo que hacemos día con día. Y otro es que puedan disfrutar las matemáticas, que no sean vistos como una carga, ¿verdad? Que como algo obligatorio, sino que sea algo placentero para el estudiante. También la apreciación de la belleza y el poder de las matemáticas, el ver que la matemática está en todo, ¿verdad? Y que lo podemos encontrar en diferentes cosas, y que esto al final nos muestra que no están aisladas de la realidad, ¿verdad? La confianza que ellos tengan en el uso de las matemáticas. Y yo creo que este es un problema, que llegamos a la universidad y no tenemos confianza en lo que hacemos. Entonces este método refuerza eso. Entonces, porque si no estamos preguntando, no estamos seguros de que está correcto lo que nosotros hemos hecho. También eh, la perseverancia, ¿verdad? Al resolver problemas. Entonces, que si no me salió la primera, pues que ya vi una forma de cómo no se hace, ahora que lo vuelvan a hacer, que busquen otra manera de hacerlo. Entonces, todo en la parte actitudinal en la parte de las actitudes dentro del marco curricular que enfoca esta propuesta del método de Singapur, son, podríamos decir, como 5 pilares esenciales que se tienen ahí. No sé si por el momento hay alguna duda. Si no, continuamos. Okay. Como les decía, ¿verdad? Este método de, de Singapur se basa en el enfoque concreto, pictórica, extracto, pues CPA, pues se basa en lo concreto, luego pasa de la fase de lo concreto a la parte representativa o pictórica, que ya lo que tiene concreto lo va dibujando, lo va representando, y al final ya se hace la abstracción, ya los procesos, ya como nosotros casi siempre nos enseñaron, ¿verdad? De un solo la parte concreta, perdón, abstracta. Entonces, eh, este enfoque postula que el aprendizaje de las matemáticas debe ir progresivamente desde lo más concreto, pasando por lo pictórico hasta llegar a lo abstracto, lo que yo les decía, ¿verdad? Entonces tiene que ir según los pasos y según también la edad del estudiante, ¿verdad? Porque eh, a veces los, como adultos nosotros queremos que el niño piense como nosotros pensamos, y cuando en realidad el pensamiento del niño es diferente a como nosotros pensamos, porque nosotros ya estamos acostumbrados a hacer un sinfín de cuentas, y si el maestro no toma en cuenta estos 3 pasos, pues se basa la enseñanza en la memorización. Entonces este método lo que va a hacer es que la primera idea es de que
se tiene que basar, o la primera idea fundamental de este método es que se tiene que basar en de ir de lo más concreto posible hasta lo más abstracto. Y como en los primeros años es muy importante que se trabaje bastante con lo concreto. La segunda idea que tienen es que hay un currículo en espiral que plantea que el proceso educativo deben haber varias oportunidades para aprender algo, pero sin repetición de la tarea matemática. Los contenidos se van presentando gradualmente para que el estudiante adquiera el concepto matemático cuando esté preparado cognitivamente para hacerlo, ¿verdad? Entonces parte de lo más mínimo y así se va avanzando hasta que él va ya teniendo los conocimientos previos para ir adquiriendo los demás conocimientos. La tercera idea que ellos tienen, pues en este marco curricular del método de Singapur, es la variación sistémica. Y se trata de presentar al estudiante una variedad de formas para aprender un concepto matemático. No se va a tratar en este caso de memorizar fórmulas para resolver un problema, sino más bien para que el estudiante sea el quien elige la manera más adecuada para él, ¿verdad? No para el docente que se lo está dando, o para el tutor que se lo está dando, o para el que lo está guiando, de buscar la solución, ¿verdad? Sino que la solución que sea la más adecuada para él. Entonces, estas fueron las ideas fundamentales, ¿verdad? En las que se basaron. Y para construir estas ideas, decían que se había basado el método de Singapur en tres teorías, que una de ellas fue la de Brunner, la otra la de Soltendienes y la de Richard Skinner, que uno de ellos el primero era psicólogo, el otro matemático y el otro era matemático y psicólogo. Entonces, basados en estas teorías, hicieron estas ideas, ¿verdad? Que son en las que se basa el método de Singapur. Las características de este método. Este método ha sido muy exitoso porque los estudiantes de este país, pues casi en la mayoría de pruebas internacionales son de los mejores, que salen con los mejores resultados. Entonces la principal característica didáctica de este método es trabajar la matemática con elementos básicos, considerando las tres fases que son claves, que ya las mencionamos anteriormente, que una de ellas es la concreta, la pictórica y la abstracta. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de estas características, podemos ver, ¿verdad?, de que al hacer un trabajo de esa manera se va a evitar bastante la memorización, y que al final sabemos que la memoria pues en algún momento puede traicionarnos, puede fallar. Entonces no es como que nosotros comprendamos el porqué de las cosas. Y todo esto se hace a través de la resolución de problemas. Me llamaba la atención que decía en una parte de este método que incluso los problemas se pueden utilizar. Un mismo problema se puede utilizar para como dos tipos de estudiantes, ¿verdad? Puede ser que a algunos les cueste un poquito más y el mismo problema se utiliza y ya se le pone un grado más de dificultad para otros estudiantes, y en realidad el problema es el mismo, ¿verdad? Solamente que sea adecuado a las condiciones de cada estudiante. Y que eso es muy importante, porque a veces a nosotros en los otros métodos tradicionales se nos dice pues que hagamos ciertos cálculos y esos cálculos no tienen sentido. En cambio, si ya tienen un sentido, pues se hace más fácil para nosotros relacionarlo con lo que nosotros hacemos día a día. Otra cuestión de este método es la evaluación, que se basa en una evaluación progresiva.
Según esta metodología, el proceso evaluativo que afronta este método consiste en ir verificando por parte del profesor que en cada momento de enseñanza y aprendizaje el alumno vaya adquiriendo conocimiento y que se vayan involucrando cada una de esas fases. Además, no solamente se va a hacer pues por cada una de las fases, sino que también ahí al hacerlo de esta forma se toma en cuenta bastante la parte cualitativa, pero también utiliza instrumentos de evaluación de forma cuantitativa. Y aunque la mayor o la parte más principal es la evaluación cualitativa. Entonces, y donde se ve bastante el proceso los procedimientos, ¿verdad? Y que cada alumno va haciendo. Y eso les va a ir indicando qué niveles de abstracción el niño va teniendo. Este, el, en el método tradicional podemos ver que muchas veces la evaluación solo se hace al final, ¿verdad? Y ahí es más difícil que el estudiante pues pueda comprender o superar los errores que ha tenido. No es como que la evaluación se lleve día a día por cada uno de los conocimientos que se van adquiriendo día a día. Vaya, y la otra parte es ver el trabajo matemático con material completo. El método de Singapur emplea el enfoque metodológico CPA. CPA, que este enfoque consiste en enseñar matemáticas mediante las tres etapas, ¿verdad? Que es la parte concreta, la parte pictórica y la parte abstracta, que es en lo que se basa el método. Entonces, pero nos dice que cuando los niños tienen el primer acercamiento con los conceptos matemáticos a través del uso de materiales como barras, ¿verdad? O con el material que que les brinda, el material concreto, en la segunda pueden utilizar pues dibujos, ¿verdad? Para ir representando lo que ellos han estado desarrollando y para ir entendiendo cada uno de los conceptos. Y en la tercera fase, cuando ya se está familiarizado, se pasa a la etapa ya de los números, ¿verdad? Podemos ver que no se le enseña al niño el número 2, por ejemplo, y solo que se imagine que es un 2, ¿verdad? Sino que primero se le enseña de manera concreta qué es el número 2. Y luego ya él eso, cuando ya lo ha asimilado, pasa a representarlo. Acá lo que yo les decía, ¿verdad? La primera consiste en el trabajo con material concreto, donde ellos pueden indagar, descubrir y aplicar conceptos matemáticos en la resolución de sus problemas. Estaba viendo algunas operaciones con, con este tipo de materiales y pues facilita bastante lo de la, lo de la, cuando tenemos, por ejemplo, en la suma, yo lo hacía con mi niña, que muchas veces a los niños les cuesta el paso de cuando se hace ya la suma llevando. Entonces, en comprender que por qué yo lo llevo y que por qué no puedo poner ahí los números. Entonces, al hacerlo de esta forma, ellos pueden ver que en uno solo comprenden que solo pueden ir las unidades, en el otro solo las decenas, y que si ya tengo una decena, pues tengo que pasarla al grupo de las decenas, pero al hacerlo ya de manera concreta, pues yo vi que se les facilitaba el trabajo. Entonces, quiere decir de que si nos tomamos el tiempo para realizar o para implementar este método, pues se van a tener mayores resultados. La segunda consiste en el trabajo pictórico, donde ellos ya no solamente trabajan, ya no lo trabajan de manera concreta, sino que ya van haciendo modelos gráficos, ¿verdad? Donde ellos van haciendo los dibujitos. Yo me fijo en el libro que les han dado a los niños y en ese libro pues se utiliza bastante eso.
Y luego al final, ¿verdad? Lo que les decía, ya enseñarlo ya de forma abstracta, ¿verdad? Donde ya se utilizan los signos, los símbolos, y ya como ya él tuvo una experiencia anterior y ya él tuvo o manipuló, ya se le hace más fácil y ya comprendió cómo es que se realiza, ya se le hace más fácil, pues cada uno de los, hacerlo ya de forma abstracta, ¿verdad? Ya no tendría mucha dificultad o poca dificultad en esta parte. Nos decía, por ejemplo, acá está algo, ¿verdad? De lo de las tablas de multiplicar, que muchas veces a nosotros nos enseñaron de decir 2 por 3 6, y solo nos decían a lo sumo, es 2 veces, o es 3 veces el número 2 o es 2 veces el número 3. Entonces, pero cuando uno está pequeño le cuesta captar qué es lo que nos quieren decir. Entonces, acá para las tablas de multiplicar, nos dice de que antes de que él se dé la memorización, ¿verdad? Tiene que saber que eso es una suma de un mismo número y que ese número no surge de la nada, ¿verdad? Que alguien se lo inventó, que 2 por 3 es 6, sino que solamente es una suma que se va haciendo de un número, y ese mismo número se va repitiendo y se va sumando, y así es como se encuentra cada uno de los valores. Luego pasamos a la representación gráfica de lo adquirido. En esta parte se hace énfasis, en este énfasis de guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática mediante la resolución de problemas, omitiendo la mecanización y utilización de fórmulas. Se espera que cada estudiante desarrolle el pensamiento abstracto, con lo cual le permitirá conectar la matemática con la realidad que vive y se desenvuelve. Ya en esta parte, ¿verdad? Él en cualquier problema va a poder relacionarlo con la realidad, ¿verdad? Porque él va a tener pues ya las herramientas para poderlo hacer, porque si no se le desarrolla o no se trabaja con la resolución de problemas, muchas veces los números por sí solos no tienen ningún sentido, ¿verdad? En cambio, si ya lo aplicamos a lo que el estudiante vive día a día, pues ahí se, 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 se tiene más significado. Cuando yo veía esto, recordaba una película que vi, parece que se llama, no recuerdo bien el nombre, La Mancha de Grasa, pero que la maestra al principio a los estudiantes les daba, les daba o les ponía ejercicios, problemas que para ellos no tenían ningún significado. Entonces a ellos se les hizo difícil la comprensión de esos problemas, y los resultados no eran pues lo que ella se esperaba, y ella decía que por qué no, si le funcionaba con otro grupo de estudiantes, pero la realidad de estos estudiantes era diferente a los con los que le funcionaba el método. Pero lo que tenemos que hacer es, es adaptar al estudiante la matemática, a lo que él vive. Entonces el método de Singapur, pues a mí me parece muy interesante y muy bueno. Si se desarrollara, pues creo que la matemática o los resultados que se tienen en matemática en nuestro país fueran mejores. Y esta ha sido mi presentación. Ok, Merari, excelente. Creo que en algún momento, pues, nosotros podemos ver, con el método de Singapur, podemos ver que ese es el proceso que se debe seguir, ¿verdad? Y que se supone que está plasmado en el currículum, que esa es la forma de cómo deberíamos o cómo se debe enseñar matemática.
Pues en algunas situaciones no depende de nosotros, ¿verdad? Sino que, eh, o no depende del profesor en turno, porque como en cada grado los estudiantes tienen a veces un profesor diferente y tal vez no se toman todas las precauciones, ¿verdad? Por ejemplo, es importante que la primaria, digamos que de kinder a cuarto grado, se enseñen todos los procesos. Sería tal vez hasta bueno, ¿verdad? Que lo diera el mismo profesor o tal vez diferentes profesores, pero siguiendo el método correctamente, ¿verdad? Llevar la cadenita, es decir, no cortarla. Por ejemplo, si los estudiantes, el, si les voy a enseñar primero a contabilizar con material concreto o a sumar con material concreto, que se aprenda bien ese proceso, ¿verdad? Del uso del material concreto y que él entienda de qué está tratando esa situación. Pero también, aparte de enseñar con el material concreto, pues debe ir a la parte abstracta, ¿verdad? Y esa parte que es la que más cuesta, porque, y se da cuenta uno también cuando van avanzando los niños, ya cuando están en tercer ciclo, cuando ya estamos en álgebra, por ejemplo, ¿verdad? Que si uno les habla así en términos muy generales, ellos no entienden muy bien, pero si ya les hablamos con material concreto o con ideas concretas, ¿verdad? Por ejemplo, si ya les digo, tengo $10 y me gasto $4, ¿cuánto me queda? Eso me lo pueden contestar rapidito, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque ellos hacen uso o están manejando siempre dinero, ¿verdad? Entonces, eso no se les dificulta. ¿Por qué? Porque siempre están utilizando ese tipo de material, que el dinero sería un material concreto. Entonces, es como que si se lograra el proceso completo, quizás no nos costaría mucho, ¿verdad? Es decir, si se lograra enseñar cada uno de los conceptos con material concreto y también se lograra eh, seguir esa cadenita, es decir, no perdernos, ¿verdad? Seguir la cadenita de enseñar con material concreto, entonces tal vez sería como más fácil, ¿verdad? Pero ni modo, ¿verdad? Así nos toca, pero ese es el objetivo, ¿verdad? Que se logre llevar esa lógica en el desarrollo o en la enseñanza de la matemática. Es por ello que la matemática no es tan bien vista, ¿verdad? Porque a veces hay profesores que sí se esmeran por enseñarla como debe ser, pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya no se vuelve agradable, ¿verdad? Porque imagínense que yo como profesor le exija a un estudiante que haga tal proceso y yo como profesor no se lo he enseñado, ¿verdad? Y le pido al estudiante que lo haga, entonces no puedo esperar que ellos hagan lo que yo no les he enseñado. Así que es bien importante tomar en cuenta esos elementos, ¿verdad? Y la teoría que acabamos de ver, que nos acaba de explicar Merari. Bueno, en cuanto a la presentación de este día, pues yo espero que estén siempre todos atentos. Estamos siempre, ¿verdad? Recordándoles que tenemos espacios donde poder hacer consultas. Aparte del WhatsApp, también tenemos los foros, ¿verdad? De dudas y mensajerías en cada unidad. Recordar también que la fecha de entrega de la práctica 2 es mañana, 9 de mayo. También usted debe ir leyendo, ¿verdad? Por su cuenta. No solo estar ahí o solo darse cuenta de qué trata el material cuando tenemos la tutoría, ¿verdad? O la tutoría de repaso. Entonces es importante que
vayamos repasando, ¿verdad? Las unidades, los contenidos, si bien es cierto, no estamos haciendo así exámenes, pero esta información le sirve a usted para poder actuar, ¿verdad? Es decir, cómo se va a comportar en las prácticas o cuando usted ya se esté desarrollando, ¿verdad? Ok, así que espero que estemos ahí bien atentos siempre, ¿verdad? Y entonces decíamos que en este caso pues vamos a avanzar un poco y vamos ahora a hablar sobre la unidad 5. No sé si han leído un poco sobre la unidad 5, el material que nos presenta la unidad 5. El material de estudio de cada una de las unidades es bastante agradable y tiene información que nos facilita la comprensión, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir en la unidad 5 que se llama la Escuela Francesa de Didáctica de las Matemáticas y la construcción de una nueva disciplina científica. Alguien puede decir que tiene que ver la escuela francesa. Recuerden que nosotros siempre trabajamos, ¿verdad?, en este país con programas que se han diseñado para en otros países, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos adoptado esos programas que se han diseñado en otros países. Desgraciadamente, ¿verdad? Hasta hoy quizás con SMATE se comenzó a trabajar el programa o a diseñar el material de SMATE ya viendo más un poco la situación del país. Aún, ¿verdad? En el libro de SMATE hay algunos elementos que no es fácil que los cumplamos de la noche a la mañana aquí en este país, ¿verdad? Porque no tenemos la cultura. Imagínense los libros, ¿verdad? O quienes metieron los libros acá, o sea, un país que es sumamente disciplinado, con una cultura diferente. Entonces, pero sí nosotros necesitamos saber de esta forma de pensamiento de otros lados, por eso, ¿verdad? Porque nuestros programas de estudio son adaptaciones de otros lados. Entonces, es importante que sepamos y acá lo importante también es que desarrollemos, ¿verdad? Desarrollemos correctamente la labor. Eso es como el fin, ¿verdad? De todo lo que, de toda la teoría y de todo lo que hacemos. Entonces, el material de la unidad 5 estaba para el 26 de abril al 2 de mayo. ¿Verdad? El objetivo general acá es reflexionar sobre la teoría práctica del objeto y los métodos de investigación específicos en didáctica de la matemática de la escuela francesa. Los objetivos específicos, mostrar algunas líneas de desarrollo de la didáctica de la matemática en las últimas décadas, caracterizando algunas de las ideas y nociones básicas que han permitido su desarrollo. También estudiar la didáctica de la matemática como una nueva disciplina científica. Y entonces nosotros pues debemos analizar un poco sobre estos elementos, ¿verdad? Sobre la Escuela Francesa y Didáctica de la Matemática y por qué se construye una nueva disciplina. Entonces, construir la educación matemática como una disciplina científica es una de las más importantes tareas que se realizan en estos momentos en la comunidad matemática y educativa, ¿verdad? Esto es un proceso reciente con menos de 50 años. También hemos en algunas, la reforma de las matemáticas modernas también, bajo el comando de los matemáticos de universidades en las décadas de 50 y 60, también poderosos cambios en la filosofía de las matemáticas que enfatizan una dirección falibilista, no es absolutista, ¿verdad? Ni heurística. Entonces tenemos acá como entre los esfuerzos para sostener y desarrollar esta nueva disciplina debe señalarse con relieve aquellos de la didáctica matemática, ¿verdad? Que en Francia han buscado amalgar conceptos, métodos, procesos de investigación que han sido de apoyo para muchos investigadores y profesionales de la educación de matemáticas.
Entonces, nosotros tomamos, como les decía, esos elementos o esa situación porque estamos nosotros, ¿verdad?, inmersos en ello. Entonces, tenemos acá etapas y acepciones en la construcción de la didáctica de la matemática, en la que, pues, nosotros hemos o conocemos, podemos pensar también una forma inicial para buscar comprender los mejores aportes en la epistemología y la educación de matemática por parte del grupo de intelectuales que han dado un nuevo sentido a los términos de la didáctica de la matemática, es reseñando, ¿verdad?, su propia valoración del curso de la educación de matemática y cuál es su interpretación, la interpretación y su significado. Y pues estas personas, ¿verdad?, dicen que los autores de esta escuela tienen una visión particular de la evolución de la educación matemática. Afirman 3 etapas, una antigua, una clásica y finalmente la que construiría la misma escuela francesa, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Que cada una de ellas, pues, se va basando en diferentes situaciones, ¿verdad? Y se van abordando diferentes situaciones. Por ejemplo, ahí dice que tenemos la etapa antigua, ¿verdad? O sea, ¿qué es la etapa antigua? Esta pues que correspondería a la etapa o visión en ausencia de profesionalización. Esa es la etapa antigua, miren, en la cual la enseñanza de las matemáticas podía verse como un arte asociado a las calidades del profesor o del alumno, y donde lo fundamental es el dominio de la disciplina de las matemáticas y las habilidades mostradas por el profesor en la enseñanza. Esa etapa era como que no exigía, ¿verdad? Es decir, no exigía que usted fuera o se titulara, ¿verdad? Es más, en la Universidad Nacional hemos, por lo menos, ¿verdad?, acá en la zona oriental, hemos visto varios casos de esos como personas que estudiaron matemática, pero nunca llegaron a titularse, pero igual se desempeñaron, ¿verdad?, como buenos matemáticos. Entonces estaban en esta etapa, en la etapa antigua, es decir, que no se necesitaba como eso de que vamos a tener un título, ¿verdad? En esa etapa, lo importante era que usted supiera manejar, supiera trabajar la matemática, aún sin tener un título, ¿verdad? Entonces, por eso es que cae en la etapa antigua, o sea que ahí lo fundamental era el dominio, que esta persona tenía sobre la disciplina, ¿verdad? Específicamente sobre la matemática. Entonces, yo recuerdo cuando estaba estudiando aquí en la zona oriental, nosotros tuvimos un profesor, digámosle así, que nos ayudó mucho, pero él nunca se graduó. O sea, él era excelente matemático, pero él nunca se graduó. Entonces nunca supe, ¿verdad?, por qué nunca se graduó, pero fue una persona que la universidad lo absorbió aún sin tener un título universitario igual, ¿verdad? No ganaba normal como los demás, pero la capacidad de él era extraordinaria, ¿verdad? Entonces, entonces él se había ganado ese espacio por el dominio que tenía de la matemática. Entonces, él siempre fue una persona, porque ya falleció, ¿verdad? Fue una persona que siempre andaba un grupo de alumnos detrás de él, independientemente de la carrera, ¿verdad? Con tal que llevara matemáticas. Siempre andaba un grupo de alumnos detrás de él. ¿Por qué? Porque él casi siempre explicaba las cosas caminando, ¿verdad? Entonces, en un momento estaba con un grupo, en otro momento con otro grupo, entonces estaba en esta etapa. ¿Por qué? Porque él tenía el dominio de la disciplina, ¿verdad? Ahí no era importante el título ni nada de eso, sino la capacidad que él tenía para manejar o para explicar matemática independientemente de la carrera, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que por eso estas personas la clasificaron de esa forma, ¿verdad? Porque es más, aún nosotros podemos
encontrarnos en las escuelas profesores dando matemática que salieron de la normal. Y los profesores de la normal, ¿qué hacían? Sexto grado, ¿verdad? Es decir, no se les exigía un título universitario o un título de profesor, pero igual manejan la disciplina, ¿verdad? Entonces caen también en esa etapa, ¿verdad? En la etapa antigua. Otra etapa también, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, listo. Ok, otra etapa también es la etapa clásica. En esta etapa, pues, vamos como descendiendo, ¿verdad? En la etapa clásica es aquella en la cual se sistematizan algunos de los asuntos relacionados con la problemática del profesor, como por ejemplo los conocimientos previos de los alumnos, la motivación para el aprendizaje, técnicas para la resolución de problemas, la evaluación y lo más importante, se trata de una didáctica que utiliza otras disciplinas en la explicación de su quehacer, ¿verdad? En esta etapa se usan los trabajos de Piaget, Vygotsky, Brunner, entre otros. Es una visión que se afirma, también se puede apreciar en investigadores como, bueno, un listado acá que tenemos de investigadores que se clasifican o se ubican en la etapa clásica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Gascón en 1998 afirma la existencia de dos enfoques en la etapa clásica, que es la etapa clásica, ¿verdad? Por un lado dice, o de una, podemos verlo así, dice que tiene dos enfoques, ¿verdad? Uno que se centra en el profesor y otro que se centra en el alumno, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Entonces, por un lado, uno se centra en el aprendizaje del alumno con conceptos, por ejemplo, el aprendizaje significativo, se va evaluando eso, se va valorando esto, en donde el objetivo de la investigación es esencialmente referido a cuál es el conocimiento matemático del alumno y su evolución. Existe aquí, se afirma una reducción de la didáctica a la psicología en la explicación de los fenómenos didácticos de la matemática. Ok, entonces aquí ya se va como valorando más en la etapa clásica, se va valorando lo que el conocimiento del estudiante, porque los estudiantes siempre vamos a encontrar estudiantes que ya poseen un conocimiento o porque lo desarrollaron o porque la curiosidad, ¿verdad? A veces sobre temas determinados se despierta la curiosidad. Y también un segundo enfoque es establecer por una actividad centrada en la actividad del profesor. Es decir, nos centramos también en el profesor, aunque orientada hacia la formación del estudiante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como la comparación o la de tomar en cuenta lo que sabe el profesor, pero también tomar en cuenta lo que sabe el estudiante, ¿verdad? Y eso pues nos va sirviendo o nos va ayudando que no se vuelva una situación así como tan cerrada, ¿verdad? Como que solo el profesor o que solo el especialista, solo el que domina la disciplina, solo lo que él diga vale, ¿verdad? Entonces esto ya se va como flexibilizando, es decir, vamos tomando en cuenta también la visión o el conocimiento que ya tienen los estudiantes. En esta visión clásica, los hechos didácticos no modifican las nociones importadas de otras disciplinas. En esencia, afirman los defensores de la didáctica de la matemática francesa que el enfoque clásico se va condicionando por los fenómenos psicológicos, más aún que una subordinación de lo didáctico o psicológico. De esta manera, en el fondo se afirma que esta visión de la matemática renuncia a construir la didáctica de las matemáticas como una disciplina científica. Entonces, subordinación a la psicología u otras disciplinas es la observación crítica más fuerte, ¿verdad? Ok, la tercera etapa, tenemos la antigua, la clásica, y la tercera etapa es la didáctica fundamental, ¿verdad? Entonces, esto en la explicación, según los mismos autores, para la creación de la nueva etapa de la enseñanza de las matemáticas, es que desde el punto de vista
anterior o de la clásica no era posible resolver asuntos específicos en los quehaceres de la didáctica matemática, ¿verdad? Por ejemplo, el papel de las rutinas en el aprendizaje de las matemáticas, las actividades creativas, el papel de la resolución de problemas, la resolución entre los aprendizajes de aritmética, álgebra y geometría, la adquisición de conceptos precisos matemáticos o los criterios para el diseño de un currículo de matemáticas en general. Se afirma que estos asuntos no podían ser abordados desde la óptica clásica. Entonces, por eso es que se crea o se diseña la tercera etapa, ¿verdad? De modo que pueda ampliarse la forma de enseñar matemática y eso hace que ya no haya tanto así, ¿verdad? Como rechazo a la ciencia, porque si comenzamos a ver, ¿verdad? Cuántos profesores, si comenzamos a revisar la historia y comenzamos a investigar cuántos profesores de matemática habían en un momento determinado y nos vamos a dar cuenta que son muy pocos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Podemos ir viendo cómo se ha aumentado. Por ejemplo, en las universidades también uno puede preguntar cuántos profesores o cuántos alumnos habían en el área de matemática, ¿verdad? Y eso pues nos da una idea de que la situación ha mejorado, ¿verdad? Ya podemos ver más personas. No es que ha aumentado así masivamente, ¿verdad? Sino que ya se puede ver que ya hay un poquito más de personas involucradas o de personas interesadas en saber matemática. No es que es la gran mayoría siempre, ¿verdad? Siempre se mantiene ahí un cierto rechazo a la asignatura. También tenemos algunos aportes de la escuela francesa a la didáctica de la matemática. Acá, pues, entre estos aportes de la escuela francesa, pues cabe mencionar, ¿verdad?, que la nueva didáctica fundamental introduce nuevos objetos de estudio, que si bien existían en el modelo clásico, sin embargo no eran objetos de estudio primario, es decir, no se tomaban muy en cuenta, ¿verdad? Simplemente se asumían como transparentes. Y entonces nosotros, como vimos anteriormente, ¿verdad?, lo que nos explicaba la compañera, vemos que ahí, ¿verdad?, se presenta un modelo bastante creativo, pero, y como su nombre también, ¿verdad?, son, como les digo, modelos que hemos adquirido de otros lados, pero que nosotros debemos saber manejarlos también. Entonces, el marco teórico de la didáctica de la matemática francesa establece nuevos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, de la de situación didáctica, cuya primera aproximación se formuló al principio de los años 70. Imagínense, es como que ahí se vino como a revolucionar un poco, ¿verdad? Porque pues se había trabajado siempre con matemática, pero quizás de una forma bastante abstracta, ¿verdad? Que no era como tan fácil de entender para todos, ¿verdad? Entonces, la idea es definir conocimiento matemático mediante una situación que se llame fundamental. Entonces, el aprendizaje del conocimiento matemático en una escuela o una institución específica se establece a través de la noción y situación fundamental. Y que hay y aquí hay supuestos teóricos, ¿verdad? Por ejemplo, un supuesto teórico que tenemos es la hipótesis básica de la teoría de la situación de Brownstein, es que el conocimiento construido o usado en una situación es definido por las restricciones de esa situación, ¿verdad? Y que por tanto, creando ciertas restricciones artificiales, el profesor es capaz de provocar que los estudiantes construyan un cierto tipo de conocimiento. Esta hipótesis está ciertamente más próxima al constructivismo que a las aproximaciones que se derivan de la noción, ¿verdad?, de Vygotsky, de zona de desarrollo próximo. Ok, en este supuesto, lo importante de resaltar de este supuesto es que nosotros no podemos pensar que todo se va a hacer de la misma forma, ¿verdad? Por eso es importante que
vayamos y que analicemos. Yo siempre les digo, lo importante no es que el estudiante aprenda a resolver un solo ejercicio, ¿verdad? Si las situaciones en la vida real son diferentes, por lo tanto, el estudiante debe aprender la forma general, y esa forma general la debe ir adaptando a la situación, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, entre los aportes dice, la idea es definir conocimiento matemático mediante una situación que se llama fundamental. O sea, el estudiante debe tener una base, pero esa base que tenga le debe permitir ver más allá o le debe permitir resolver diferentes situaciones, ¿verdad? Ok, también se debe buscar, pues, nosotros nos podemos preguntar en las matemáticas como una disciplina científica. Cabe preguntarse, ¿cuál es la idea de esta nueva didáctica de las matemáticas como una disciplina científica? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cuál es la idea de esta nueva didáctica de las matemáticas como una disciplina científica? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos o por qué se le considera ya no solamente considerar el saber matemático como un saber técnico aplicativo de otras disciplinas externas? Entonces, ¿por qué entonces ahora ya decimos que es una disciplina científica? Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de esta nueva didáctica de las matemáticas como una disciplina científica? Con la idea de una transposición didáctica, entendida como el paso de un objeto de saber científico a un objeto de enseñanza, pues en otras palabras, ¿verdad? Los cambios o transposiciones que presentan un conocimiento científico para ser enseñado en el aula, en un aula. Y pues aparecen también diferentes formas, ¿verdad? De cómo ya estudiar matemática, ya se debe separar o enseñar de otra forma, de modo que logremos cubrir las expectativas de la mayoría, no las expectativas de la minoría, ¿verdad? Entonces, la incorporación del conocimiento matemático como objeto de estudio de la didáctica de la matemática ha provocado muchos cambios importantes y una ampliación de su problemática ha conducido a proponer a la didáctica de la matemática como la ciencia que trata el proceso de estudio, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que no es así como que también, ¿verdad? No podemos esperar que la matemática se va a entender de la noche a la mañana o que se va a entender leyendo nada más. Entonces sabemos que necesitamos práctica, ¿verdad? Como ese proceso didáctico, la forma de cómo lo enseñamos, debe provocar la curiosidad en los estudiantes. Si nosotros logramos despertar la curiosidad en los estudiantes, pues vamos digamos que como profesores, pues vamos a estar haciendo algo, ¿verdad? Y entonces eso nos llevará a una satisfacción, ya sea porque estoy logrando despertar la curiosidad o porque yo sé que después de un tiempo ya los chicos van a querer estudiar matemática, ¿verdad? Que todo eso tiene que ver con la didáctica o con la forma de cómo vamos a enseñar. Bueno, ahí tenemos también un triángulo de la didáctica y pues podemos observar ahí, ¿verdad? En ese triángulo, elementos importantes en la base, y es que no podemos, saben que un triángulo es una figura cerrada, ¿verdad? Pero ahí tenemos elementos importantes que nosotros podemos analizar y que no podemos dejar desapercibidos. Por ejemplo, en el triángulo, si en el triángulo de la didáctica se prioriza el saber
es decir, el saber qué debe saber el profesor, ¿verdad? El profesor debe conocer el currículum o debe saber en qué consiste el currículum, cómo realizar las evaluaciones, de modo que analizar también las diferentes situaciones en el salón de clase, ¿verdad? Por ejemplo, a veces estandarizamos el grupo y a todos les pasamos el mismo examen. Y como profesor, yo debo saber que la situación a veces no es así tan fácil, ¿verdad? Entonces, no puedo, no, a veces los grupos son estándares, es decir, a veces a todos les paso el mismo examen y todos responden, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que nos vamos a encontrar que los grupos no son iguales. Y entonces nosotros como profesor tenemos que saber qué tipo de evaluación podemos hacer dependiendo de las capacidades del estudiante. Por eso es que se prioriza esa parte, ¿verdad? Que lo que debe saber el profesor. Se produce pues la teoría de la transposición didáctica, el cual se refiere a la adaptación del conocimiento matemático para transformarlo en conocimiento para ser enseñado, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros podemos ser muy buenos en matemática, muy buenos, ¿verdad? Pero no solamente se trata de ser buenos, sino que también se trata de saber enseñar o saber darme a entender, ¿verdad? Porque de nada me sirve ser un erudito o ser un especialista o ser un experto en matemáticas si no sé cómo transmitir ese conocimiento. Y si es con niños, si es con adolescentes, si es con adultos, en todas las etapas cuesta, ¿verdad? Cada una de las etapas tiene su complejidad. Por eso es que es importante que nos preparemos en esa parte, ¿verdad? Que cómo vamos a adquirir el conocimiento y cómo lo vamos a transformar para enseñarlo, ¿verdad? Lo que muestra la relatividad del saber a la institución en que se presenta. La primera instancia de la transposición didáctica se concretiza en el currículum, ¿verdad? La siguiente instancia es en la transposición didáctica, se produce cuando los profesores transforman el saber considerado en el currículum y un saber enseñar. En estas transformaciones pues pueden sufrirse alteraciones y deformaciones. Pues sí, ¿por qué pueden sufrirse alteraciones y deformaciones? Porque a veces la teoría está, ¿verdad? Pero no todos la interpretamos de la misma forma, ¿verdad? Entonces, la actividad matemática escolar no está aislada, sino que se integra dentro de las actividades matemáticas institucionales, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos analizar esa parte siempre de que tengo todo este conocimiento, pero ¿cómo lo voy a presentar? Entonces, el problema pues central de la didáctica es el estudio, ¿verdad? De esa relación institucional con el saber, de sus condiciones y sus efectos. También necesitamos nosotros, según el triángulo, si en el triángulo de la didáctica el énfasis se hace o se realiza en el saber alumno, ya vamos con otra parte, se produce la denominada teoría de los campos conceptuales y también porque debemos también tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la parte de los alumnos, tenemos ahí conocimientos de los alumnos y aprendizaje. Absolutamente nadie como profesor puede decir que los alumnos no saben, ¿verdad? A veces los alumnos tienen el conocimiento, pero lo tienen desordenado, ¿verdad? Y entonces el trabajo de nosotros como profesor es ir a ordenar ese conocimiento que ya poseen algunos alumnos, no todos, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar algunos más aventajados que otros. Otros tal vez lo entienden de otra forma, y el objetivo es enfocar, ¿verdad? Todo ese conocimiento y ordenarlo. Entonces,
siempre, ¿verdad? Recuerden que entre todos, ¿verdad? Construimos el conocimiento. No solamente lo que yo digo, sino que el conocimiento es construido activamente siempre por el sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer. No es recibido pasivamente del entorno, es decir, el conocimiento no solamente lo va a percibir del entorno, sino que usted debe ser un agente activo, ¿verdad? Para poder generar conocimiento. Y también se debe apoyar, ¿verdad? No solamente va a trabajar usted en su mundo, dejando fuera todos los elementos que integran ese mundo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión con respecto a estos elementos, a estas situaciones que se nos presentan. ¿Preguntas, jóvenes? Ok. No hay ninguna, Ale. Bueno. Entonces, siguiendo ahí, es importante recalcar también que llegar a conocer es un proceso adaptativo, ¿verdad? Y ese proceso se va organizando. Por eso es que no se puede menospreciar nada, ¿verdad? Porque es un proceso que se organiza y que se va completando poco a poco. Bueno, entonces, de esta manera un concepto se presenta a un individuo activo varias veces y en múltiples formas, en sus inicios como esquemas mentales elementales o esquemas mentales asociados a intuiciones, y por sucesivas asimilaciones y acomodaciones de percepción y representación se transforma en concepto significativo, ¿verdad? Es decir, que a medida que lo vamos analizando, que lo estamos repitiendo, ya se convierte en algo significativo. Así como se ha construido el conocimiento, ¿verdad? Se ha tomado nuestro ambiente, se ha tomado lo que nos rodea y así se ha ido construyendo, ¿verdad? Ok. También, aparte del triángulo, ¿verdad? De la didáctica, que repitiendo ahí que se debe saber o qué se debe saber, los profesores tienen sus actitudes y prácticas de profesores, ¿verdad? Y los alumnos, conocimientos de los alumnos y aprendizaje. Entonces acá los puntos, los triángulos de la didáctica son bastante interesantes y específicos. Recuerden que la base de todo esto son los profesores y los alumnos y que le dan vida, ¿verdad?, a ese saber. Ok, entonces es importante las actitudes y las prácticas de los profesores. Recuerden que de eso también depende marcar la diferencia, ¿verdad? También tenemos otro gráfico acá. El siguiente gráfico muestra un resumen del estado actual de la didáctica de la matemática, en la que, pues, veamos nosotros, tenemos acá elementos siempre en el triángulo profesor, alumno y el saber, ¿verdad? Pero hay otros elementos que se ubican en cada uno de los lados, ¿verdad? El saber está en el vértice, en un vértice, el profesor está en otro vértice y el alumno está en otro vértice. Entonces, el enfoque antropológico es como analizar, ¿verdad?, la historia, teoría de la transposición didáctica, cómo ha ido evolucionando, el saber matemático, el profesor, luego tenemos el saber matemático, el profesor, teorías de situaciones didácticas, según los analistas, ¿verdad? Teorías de campos conceptuales, según cada uno de estos pensadores, ingeniería didáctica, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo que esto es un proceso que se ha construido y que no ha salido así como así de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que ha sido un trabajo que se ha llevado mucho tiempo, ¿verdad? Para poder
para que todos estos personajes que aparecen acá, para que se haya publicado su idea, tuvo que haber pasado por múltiples revisiones, ¿verdad? Por un control de calidad estricto. ¿Por qué? Porque no se puede publicar cualquier cosa, ¿verdad? Así es en cuanto a eso. Ahora, visión de la didáctica de la matemática en Francia. Ok, acá tenemos como otra información que es importante que analicemos, ¿verdad? De las matemáticas en Francia. Y es, pues, partimos de la historia. En 1993 se celebró un coloquio titulado 20 años de didáctica de las matemáticas en Francia. Y así, pues, acá, pues, iniciamos como una transformación, como una evolución, ¿verdad? Es decir, ya se comenzó a evolucionar un poco más. Yo sé que a veces las transformaciones cuestan, duelen, porque nos adaptamos a un sistema y queremos que todo funcione de la misma forma, lo cual no puede ser. Por ejemplo, André Roucher define la didáctica de las matemáticas como una ciencia de las regularidades, aquellas que se manifiestan desde el momento en que el hombre se pone a hacer y a transmitir matemática en un cuerpo social complejo. Vean que un cuerpo social complejo, ¿verdad? Nosotros trabajamos con personas. Trabajar con personas no es fácil. Entonces, cada uno tiene sus diferencias, ¿verdad? Entonces, no es así como que tan fácil, ¿verdad? Instalación del saber y del sentido del saber en uno o varios individuos, imagínense. Desilusión de los conocimientos matemáticos a través de grupos e instituciones, constitución de sistemas que tengan en cuenta las etapas de esta difusión, constituyen su objeto propio, la construcción de medios teóricos propios, ha permitido trabajar estas cuestiones y sigue siendo nuestro trabajo actual. No es que se ha acabado, ¿verdad? No se ha terminado. Se puede constatar también a partir de los años 60, vean, desde los años 60, la investigación en didáctica de las matemáticas conoció un fuerte desarrollo en el ámbito internacional, es decir, que ahí se comenzó como a evolucionar y se comenzó a hacer como, a darle como vida a esto, ¿verdad? De la matemática, que no se quedó así como que tan como estaba, ¿verdad? Muy cerrada. Entonces ya se comienzan a celebrar, se crean revistas, se celebran congresos, además de la didáctica de la matemática, comenzó a formar parte del currículum de la formación universitaria de los profesores, ¿verdad? Es como, así como la forma de cómo van a enseñar matemática, ¿verdad? Así que esto pues ha servido, la didáctica de las matemáticas, en tanto que campo científico tiene que acoger todo tipo de prescripciones y declaraciones que llegan de un gran número de disciplinas diferentes. Y ahí pues tenemos varios autores que nos explican, ¿verdad? La cultura de la matemática, si bien es indispensable el desarrollo de la sociedad, está relativamente alejada de las preocupaciones corrientes y además a la mayoría le aparece austera, ¿verdad? Los matemáticos conscientes de las dificultades de su difusión, que no son todos, ¿verdad? Así es que es como para que nosotros pues tomemos en cuenta y algunos conceptos principales utilizados han sido creados pues por diferentes escritores o por diferentes pensadores, que es la teoría de situaciones. Luego tenemos también otros términos, ¿verdad? Que hemos actualizado a partir de esos años que se comenzó a revolucionar. Así que es bien importante que conozcamos así, que nosotros tengamos
tengamos idea, ¿verdad? De la historia, porque esto nos ayuda a ir avanzando, ¿verdad? En los conocimientos, pues no es así como que no es así como que de la noche a la mañana, ¿verdad? Apareció esta información. Ok, eso es en cuanto a la unidad 5, resumiendo un poco ahí. Y de la unidad 5, que es la visión, la Escuela Francesa Didáctica de las Matemáticas y la construcción de una nueva disciplina científica. Entonces, tenemos ahí como un resumen, ¿verdad? De lo que muestra el material de la unidad 5. Y luego vamos a la unidad 6, que en la unidad 6 está programada para el 3 de mayo al 9 de mayo, es decir, que esa teoría finaliza el día de mañana, ¿verdad? Es como... es importante que nosotros también revisemos esa información, ¿verdad? También si ustedes están viendo ahí el tema, ¿verdad? De la unidad 6, es así como que llamativo, estilos de aprendizaje en la matemática, es lo que hemos dicho ya varias veces, ¿verdad? Hay formas de aprender matemática, no es así como que solo aprendemos y ya, ¿verdad? No es así nada más. Hay formas, unos aprenden de una forma, otros aprenden de otra, y eso pues nosotros como profesores estamos en esa situación, ¿verdad? Que aunque a veces nos parezca así como difícil, pero pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos un objetivo general, comprender las preferencias y carencias en los diferentes estilos de aprendizaje, así como la independencia o dependencia de los mismos, ¿verdad? Es como las preferencias y carencias, ¿no? El objetivo general, es importante analizar eso, ¿verdad? El objetivo específico dice, número 1, estudiar los estilos de aprendizaje como una metodología para mejorar el rendimiento académico en matemáticas. Y el objetivo específico 2, proponer un plan de acción para aquellos aspectos que bloquean el aprendizaje, aportando propuestas y sugerencias de mejora en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, pues nosotros, ¿verdad? Ya en el campo de actuación debemos asumir el reto y hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, asumiendo que la enseñanza debe adaptarse al alumno, ¿verdad? No al profesor. Eso sería como, imagínense que la enseñanza se adapte a mi modo, ¿verdad? Asumiendo que la enseñanza debe adaptarse al alumno y no al contrario, es decir, es el alumno el que ocupa el centro, ¿verdad? De todo acto educativo. Es lo que no podemos perder de vista, ¿verdad? Y a veces, pues, se pierde de vista. A veces las instituciones están más preocupadas por la parte administrativa y se ha perdido el objetivo de la escuela, ¿verdad? Que el objetivo de la escuela es la enseñanza-aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Entonces, de repente, pues, fácilmente se suspende o se elimina una clase como si tal vez porque el profesor o el director tiene actividades que son administrativas, ¿verdad? Entonces, es como que no se tome el alumno como el centro de atención. A medida que adquiere madurez, debe sentirse cada vez más libre de decidir por sí mismo lo que quiere aprender, en lo que desea formarse, ¿verdad? El estudiante. Pero todo esto es ayudado, ¿verdad? Yo no puedo esperar que mis estudiantes sean excelentes si como profesor dejo mucho que desear, ¿verdad? Entonces, también es parte del profesor, no solamente de los padres de familia, formar la conducta, ¿verdad? Por tanto, en consecuencia, la docencia es cada día más un arte, además de una profesión en la que se impone la calidad en todas sus actividades profesionales y humanas.
Entonces, el estudio y análisis de diversas teorías del aprendizaje y la enseñanza se ha llegado de la práctica diaria, es decir, se ha buscado la teoría necesaria desde la experiencia práctica. No hay mejor teoría que la experiencia práctica, ¿verdad? Ahí es donde usted se da cuenta que una teoría tan bonita se deforma con la práctica. Entonces, estamos así con eso de tal forma que difícil puede entenderse una buena labor docente sin un conocimiento teórico seguido de un desarrollo práctico y viceversa, ¿verdad? No solamente vamos a ser buenos lectores, sino que también debemos ser demostrativos, ¿verdad? De lo que aprendemos o de lo que sabemos. No solamente se trata de que tenga un cúmulo de conceptos teóricos, sino que también que la práctica sea bastante activa, ¿verdad? No solamente digamos que usted como profesor de matemática, ¿verdad? Llega al aula y comienza, ¿verdad? Lleva su libro y comienza a resolver o comienza a transcribir del libro el problema exactamente como está y la solución exactamente como está. Entonces es como que eso no le da seguridad al estudiante, ¿verdad? Porque se nota que ni usted como profesor tiene seguridad de lo que está haciendo. Entonces, sí es bueno andar los materiales de apoyo, pero no es que se va a ir a transcribir todo lo que allí está, ¿verdad? Así que es bien importante la práctica, ¿verdad? Por eso es bien importante que cuando se hace una práctica se revise bien los materiales, los conceptos que esa práctica incluye, porque casi siempre, ¿verdad? Las clases de matemática necesitan o hacen referencia a otros temas o a otros conceptos que yo debo saber para desarrollar una práctica determinada. Entonces, como profesor de matemática debo saberlo, ¿verdad? No lo voy a estar investigando en el momento. Por eso es importante la lectura y la práctica. A veces de repente vemos un resultado o vemos un número o vemos un signo y no sabemos cómo ha salido, ¿verdad? Entonces, para eso, el desarrollo paso a paso del problema para saber de dónde sale cada uno de los elementos. Bueno, la teoría de los estilos de aprendizaje confirma esta diversidad entre los individuos y propone un camino para mejorar el aprendizaje por medio de la reflexión personal y las peculiaridades diferenciales en el modo de aprender, ¿verdad? Que es que debemos siempre estar ahí expectantes, perdón, de los comportamientos, ¿verdad? A veces, desgraciadamente, esa es la vida real. A veces uno se encuentra así con niños que usted está preguntándole a otro, ¿verdad? Y ahí están los otros contestando activamente, pero hay niños que se quedan en otro mundo. Entonces, ¿qué está pensando este niño, verdad? ¿Entiende lo que estamos haciendo o no? Entonces el trabajo del profesor, ir donde ese alumno, asegurarse, ¿verdad? De si él también está comprendiendo o simplemente no quiere participar, pero sí está comprendiendo lo que se está haciendo. Entonces es bien interesante porque ese es como, hay estudiantes también que aprenden viendo, otros aprenden haciendo, otros aprenden leyendo, muy poco, ¿verdad? Porque matemática es bien difícil que lo aprendamos leyendo nada más. Hay que practicar para poder aprender. Pero sí, hay estudiantes que tienen así, ¿verdad? Que rápidamente captan los procesos y no les cuesta. Y pues eso es bien importante que se tomen en cuenta o que uno clasifique, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje. Según el material, pues los estilos de aprendizaje se clasifican en 4 tipos: el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Por ejemplo, en el estilo activo, ¿verdad? Las personas que tienen predominancia en este estilo tienen las siguientes características. Esto nosotros lo podemos identificar, ¿verdad? Mi grupo de estudiantes en qué estilo está, de acuerdo a su comportamiento, a esas características que presenta, ¿verdad? Implica plenamente y sin prejuicios
en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y comentan con entusiasmo las tareas nuevas. Sus días están llenos de actividad, se crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, se aburren con los largos plazos, piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y se centran alrededor de todas las actividades. Ese estilo activo, ¿verdad? Nos encontramos a veces con estudiantes así que usted como profesor tiene que trabajar al 1000 por 1. ¿Por qué? Porque cuando ese estudiante, cuando el grupo en general terminó de resolver los 10 ejercicios que usted le puso, este estudiante ya los había resuelto hasta 10 minutos antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo va a poner a hacer en ese tiempo que él se ha quedado libre? Entonces, es de como poder, ese estilo activo, hay que tratar de aprovecharlo de forma positiva, ¿verdad? Y hay muchas formas, ¿verdad?, de utilizar el estilo activo. Es como usted lo pone a trabajar con otros ejercicios ya un poco más complicados, siempre de la misma línea, ¿verdad?, los ejercicios, pero complicándoselos un poco más, o lo pone como tutor, ¿verdad?, que le ayude con los estudiantes que son menos aventajados. Ok, también tenemos el estilo reflexivo. En este caso, pues le gusta considerar experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, reúne datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a una conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente, disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. Ok, también tenemos estudiantes de estos. En la práctica se van a encontrar con diferentes tipos de estudiantes. Por ejemplo, el que es activo, ¿verdad? Y usted está resolviendo en la pizarra, él de una vez quiere que escriba la respuesta, no quiere que escriba los pasos. ¿Por qué? Porque él quiere que todo el grupo se mida como él. No así el estilo reflexivo, ¿verdad? Que él espera, observa, escucha y comienza a dar su punto de vista hasta que está completamente seguro, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. También nos encontramos con estudiantes de esos, casi siempre los que trabajan, los estudiantes con estilo reflexivo trabajan bien. El otro es el estilo teórico, se enfoca en los problemas de forma vertical escalonada por etapas lógicas, tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes. Vean qué estilo teórico, ¿verdad? Es decir, esos estudiantes que le dicen, profe, pero la teoría dice esto y lo otro, ¿verdad? Son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Les gusta analizar, sintetizar, buscan la racionalidad y la objetividad, huyendo de los objetivos de lo ambiguo, ¿verdad? De lo subjetivo y de lo ambiguo. Así que para ellos, si es lógico, es bueno. Entonces, este es como el estilo teórico, ¿verdad? Luego tenemos el último estilo, el estilo pragmático. El punto fuerte de las personas con predominancia de este estilo pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo, ¿verdad?, de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Entonces eso se vuelve importante, ¿verdad? Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen, así que les llaman la atención, ¿verdad? Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan, piensan o pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor. Si funciona es bueno. Ok, entonces tenemos diferentes situaciones, ¿verdad? Y nosotros pues sabemos que existen estos y otros más en los estilos de aprendizaje. Ok, las personas también con dominio claro de estilo activo poseerán algunas de las siguientes características: animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo, ¿verdad? Otras características secundarias que tienen son creativos, novedosos, aventureros, renovador, inventor, vital, vividor, generador de ideas, lanzado, protagonista,
chocante, innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, deseo de aprender, solucionador de problemas y cambiante. Ven que es lo que les digo, que cuando se presentan estas situaciones, uno debe canalizar, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? Debe canalizar de modo que aprovechar las diferentes formas de cómo estos chicos van aprendiendo, canalizarlas y hacer pues ¿cómo se dice? Hacer un uso correcto pues de esa situación. Bueno, entonces, pues los estilos de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas, muchos estudiantes presentan dificultades con el aprendizaje de las matemáticas. Esto es algo así, ¿verdad? Como que general, que los estudiantes representen dificultades en la enseñanza de matemáticas, pues esto es bastante general, no solamente se da en nuestro medio, sino que se da también en otros medios, ¿verdad? No solamente, no podemos decir que solo nosotros tenemos esa situación, ¿verdad? Los informes de educación europeos e internacionales indican que el rendimiento escolar en matemáticas está por debajo del deseado y esperado. Así que, desgraciadamente, ¿verdad? A veces cuando vemos acá el promedio de la PAES, el promedio cuando examinamos en matemática, ¿verdad? Cuando hacemos un examen así, cuando ya el estudiante ya no tiene, ya no debe consultar su cuaderno, entonces eso nos da una pauta, ¿verdad? De que siempre estamos obteniendo, no estamos obteniendo lo esperado, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque no hemos conseguido que los estudiantes se apropien de la matemática. Y no solo nosotros, ¿verdad? No hemos conseguido eso, sino que a nivel mundial no se ha conseguido esa apropiación de esta ciencia. Si consiguiéramos que los estudiantes hicieran suyo uno de los lemas empleados en el 2000, Año Mundial de las Matemáticas, si le apostáramos a que los estudiantes sintieran que las matemáticas son útiles y divertidas, que la mejora de su rendimiento académico no tardaría en llegar, ¿verdad? Si lográramos que los estudiantes se apropiaran de esta ciencia, ¿verdad? Si lográramos lograr hacer entender a los estudiantes que se apropien de esta ciencia y que además la desarrollen, ¿verdad? Y que no se limiten, pues, que no se limiten que no se limiten solamente a lo poco que se les puede dar en una hora de clases, sino que puedan ellos, que no se limiten a lo que, sino que sean curiosos, ¿verdad? Que se despierte la curiosidad. Entonces, cuando nosotros logremos eso, vamos a ver o vamos a avanzar, ¿verdad? Es decir, ya no solamente vamos a tener resultados que muestren lo mínimo. También Miguel de Guzmán, en el 2007, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, en su interés por mejorar la educación matemática, señala que es necesario romper con todos los medios la idea preconcebida, ¿verdad? Y fuertemente arraigada en nuestra sociedad, proveniente con la probabilidad de bloqueos iniciales en la niñez de muchos, de que la matemática es necesariamente aburrida, ¿verdad? Abstrusa, inútil, inhumana y muy difícil. O sea, necesitamos, ¿verdad?, romper esos esquemas. A veces, pues, vamos a escuchar, ¿verdad?, de los padres de familia en esta pandemia que les ha tocado apoyarles ellos como en las tareas a los estudiantes. Escuchamos a los padres que bien tranquilamente dicen, ¿verdad?, que el estudio no sirve para nada, que prefieren que no seguirse esforzando a la par del estudiante o a la par del hijo, del niño, porque consideran que todo es muy difícil. Y aún haciendo, digamos, como profesores, videos explicativos en los que se muestra paso a paso
también les da pereza ver un video. Entonces es bien difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una situación que no es de ahorita, es un bloqueo que traen desde niños, ¿verdad? Que desde entonces pensaron que la matemática era muy difícil. Y eso pues para romper con esos bloqueos se necesita mucho, ¿verdad? Y es por eso que es importante que todas las instituciones se esfuercen, se esfuercen por tener profesores especialistas en el área desde primer grado hasta bachillerato, profesores especialistas en el área, pero además de ser especialistas, que sean profesores con vocación, pero además de ser profesores con vocación, que sean profesores con voluntad, ¿verdad? Entonces, eso a veces es bien difícil que se garantice en todas las instituciones, porque a veces estamos buscando otras cosas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con el aprendizaje del estudiante. Tal vez, digamos que se da mucho lo de profesores interinos, ¿verdad? Y a veces un profesor interino va y en la escuela se necesita que se dé matemáticas, pues ponen al profesor interino que ni siquiera es especialista en matemáticas. Y pues es bien difícil que alguien que no maneja la asignatura la imparta, ¿verdad? Es bien difícil. Así que es importante que esos bloqueos se eliminen para que podamos avanzar, ¿verdad? Es evidente que el rendimiento académico está relacionado con los procesos de aprendizaje. Además, Alonso en 1999 señala que el panorama de trabajo sobre rendimiento académico y estilos de aprendizaje es muy amplio, ¿verdad? Posteriormente, al analizar las diferentes investigaciones, se llega a la conclusión de que parece suficientemente probado que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje predominantes. Exacto, ¿verdad? Así van a aprender mejor. ¿Por qué? Porque usted va a enfocar o se va a enfocar la enseñanza según el estilo de aprendizaje, ¿verdad? ¿Cómo se logra también saber cuál es el estilo de aprendizaje predominante en un grupo de estudiantes? Pues eso se logra realizando evaluaciones diagnósticas, ¿verdad? Nosotros podemos realizar diferentes evaluaciones para poder analizar o para poder ver cuál es el comportamiento del grupo o por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo está dividido el grupo? Es es bien difícil, ¿verdad? Que nosotros no podemos como dejar fuera podemos dejar fuera, perdón, algunas situaciones, pero por lo menos, ¿verdad? Con las evaluaciones diagnósticas nosotros logramos separar o buscar los grupos homogéneos dentro de ese grupo que tengamos. Y eso es, pues, en cuanto a los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y en cuanto al estilo de aprendizaje predominante, pues, si logramos enseñar en cuanto al estilo de aprendizaje predominante, es un gran trabajo para el profesor, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea fácil, pero eso nos va a garantizar mejores resultados, ¿verdad? Mejores resultados del grupo de estudiantes que tengamos. No es así como que de la noche a la mañana vamos a resolver esta situación. Si también hay otros factores, ¿verdad?, que influyen en la forma de cómo aprende el estudiante. Hay estudiantes que aprenden mejor estando en la escuela que estando en la casa. O hay estudiantes que aprenden mejor cuando les explica un profesor u otro profesor, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones, en cierto modo, era de esperar que ya dentro del terreno educativo encontramos argumentos que sostienen que el éxito escolar del niño tiene mucho que ver con factores emocionales o sociales, ¿verdad? Es como, pues sí, nosotros podemos decir un estudiante que vive bien o que vive en una situación emocional deplorable,
o que se desarrolla o que se crece en un espacio social que no le permite ser bueno o responsable en cada una de sus asignaturas, pues esas son como variables externas, ¿verdad? Que nosotros no podemos, o variables intervinientes que nosotros no podemos controlar, pero sí nosotros podemos controlar lo que sucede en la escuela, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer la clasificación de ese grupo de estudiantes. No solamente estar buscando las situaciones que los estudiantes están viviendo en la casa. Esas situaciones siempre les van a afectar, ¿verdad? No voy a decir que solamente porque yo sea un buen profesor, al estudiante no le va a afectar la situación que esté viviendo en su casa, por ejemplo. Imagínense que hay desintegración familiar, que hay golpes, que hay... Es bien difícil, ¿verdad? Que el estudiante aprenda independientemente de que si ya lo haya clasificado en un estilo de aprendizaje, ¿verdad? Así que son situaciones que debemos nosotros tomar en cuenta y pues hay momentos pues que como profesores nos sentimos así como fracasados, ¿verdad? Porque no cumplimos nuestras expectativas o no logramos en el alumno el aprendizaje que nosotros nos habíamos propuesto, ¿verdad? Entonces eso no es fácil, o sea, no es fácil trabajar de esa forma y no sentirnos mal, ¿verdad? No es fácil, pero igual, ¿verdad? Nos toca enfrentar la situación y buscar el estilo de aprendizaje que más ayude a este estudiante, ¿verdad? Los docentes siempre debemos llegar al máximo número de alumnos y del modo más efectivo posible, es decir, no me voy a conformar con que 10 estudiantes del salón de clases me hayan entendido matemáticas, si yo tengo 50 estudiantes, o si yo tengo 60 estudiantes, o 40 estudiantes, o 30 estudiantes, ¿verdad? 10 no es suficiente. La mitad más uno tampoco es suficiente, ¿verdad? Entonces eso es como muy poco, pues siempre como profesores debemos lograr llegar al mayor número de alumnos del modo más efectivo posible. Pero para eso necesitamos concientizar, necesitamos crear una visión del aprendizaje, ¿verdad? Que haga que los alumnos se sientan importantes, que se sientan incluidos, que sientan que la asignatura sí sirve. Entonces, todo eso es trabajo de nosotros, ¿verdad? Motivar al estudiante, decirle que sí es capaz él de aprender eso y mucho más, de aprender matemática, ¿verdad? Sí, de explicarle esa parte, ¿verdad? Si yo pude, ¿por qué tú no? Y cosas así, ¿verdad? Que hagan que el estudiante se motive. Y pues eso es como satisfactorio, tal vez tal vez nosotros como profesores pues no somos bien remunerados, pero igual, ¿verdad? Cuando nosotros podemos analizar eso. Como profesores no somos bien remunerados, pero nosotros debemos hacer siempre nuestro trabajo por vocación, ¿verdad? Así que no es fácil, pero sí podemos hacerlo, ¿verdad? No olvidar también que la matemática pues ha ido evolucionando y que tenemos ahora, ¿verdad?, diferentes formas de cómo enseñar matemática. Eso pues es como importante, ¿verdad?, que tenemos diferentes formas de enseñar matemática y esto pues ayuda también a las diferentes formas que tienen los chicos de aprender. Ok, no sé si tienen preguntas. Preguntas con respecto a la teoría discutida. Ok, veamos. También, pues, recordarles que en esta ocasión, pues, para esta tutoría no hay preguntas que van a entregar, ¿verdad? No hay entrega de preguntas.
Y pues si no tienen preguntas, eso sería todo lo que estaríamos discutiendo en esta tutoría número 4. Solo que quería, no sé si me escuchan, quería que nos pusiéramos de acuerdo. Fíjense que como ya nos presentamos de forma presencial, ¿verdad? Los profesores, no sé si, como tenemos las tutorías de repaso programadas para los días martes por la tarde, ¿verdad? De 4 a 6 de la tarde. No sé si no hay inconveniente que la pasemos de 6, solo nos hacen falta 2 tutorías de repaso. Sería la tutoría de repaso número 5 del 18 de mayo y la tutoría de repaso número 6 del 1 de junio. No sé si hay inconveniente con que la pasemos de las 6 de la tarde en adelante. Lick, a mí me parece bien, aunque si fuera de las 7 estaría mejor, porque tenemos para cenar. Ok. Bueno. ¿Quién más? Veamos. Solo tengo uno ahí que me ha contestado. Por mí también está bien, licenciada. Ok. Bueno, entonces la siguiente es la tutoría de repaso número 5. Yo creo que como las tutorías de repaso pues son un poco más cortas, ¿verdad? Y el objetivo es que siempre asistan a las tutorías de repaso y también a las tutorías ordinarias, ¿verdad? Y además pues ustedes saben que en esta asignatura pues no tienen ahí como exámenes, ¿verdad? Traten de llegar a la nota que necesitan para pasar, para que no tengan que irse a examen de suficiencia, porque allá sí hay examen, ¿verdad? Entonces yo creo que en general, pues ahorita con las notas que llevan van bastante bien, pero igual, ¿verdad? No pierdan actividades y traten de entregar en la fecha indicada. No sé si tienen preguntas. Y yo tenía preguntas con respecto a la práctica, con respecto a lo que nos piden observaciones y recomendaciones. En ese caso serían observaciones que nosotros hicimos con respecto a la clase o que tendríamos que hacer ahí. No le escuché completamente la pregunta, fíjense. No sé si puede hablar un poquito más fuerte o no sé si es que yo no Es te... que tenemos un apartado en la tarea de observaciones y recomendaciones, entonces no sé si son observaciones por parte del docente o observaciones nuestras que tendríamos que poner ahí. No, es que como es práctica, son observaciones por parte del docente. Y en el caso que no nos hayan hecho muchas observaciones, digamos, a mí solo me, digamos, pusieron la nota y una observación nada más. Solo sería eso. No Y está importa, escrito, digamos, en la solo, rúbrica. solo eso, ajá, Y solo lo... eso. Y no hay Sí, recomendaciones, digamos. ajá, no, nada de recomendaciones. Bueno, entonces en ese caso, que como esta actividad más que todo era de lo que el profesor le iba a evaluar a usted. Y también hay un apartado en el que teníamos que hay una firma, entonces no sé si es nuestra firma la que tendríamos que poner ahí, ¿verdad? Fíjese Porque que dice, la firma es del profesor y del director y del tutor. Entonces, ajá, pero arriba está hora de entrada y hora de salida. pero Esa sería la nuestra. ahí va su nombre. Eh, Sí, ahí puede colocar su firma, porque eso significa su hora de entrada y su hora de salida. Sí puede colocar su firma ahí. Igual, ¿verdad? Siempre la rúbrica es suya, pues. Licenciada, disculpe. Ujú. Sobre la parte que mencionaba sobre las recomendaciones y observaciones, según tenía entendido, las observaciones del tutor iban en la hoja de asistencia. ¿Del tutor o del profesor? Porque yo Eh, no estuve ahí per- en la práctica. perdón, del profesor. Sí, tiene que ser del profesor, porque es del profesor que tienen que ser todo lo que Pero, necesita. pero vaya, están las otras observaciones y las recomendaciones, que son las que nosotros vamos a poner en el documento.
Con el documento que ustedes creen. Ajá, esa parte es la que yo no sé, vaya, las observaciones y recomendaciones que vamos a hacer en el documento que nosotros vamos a hacer son observaciones que nosotros vamos a hacer al grupo o las mismas observaciones que nos hicieron en la hoja de existencia. No las mismas, porque ahí lo que va a agregar es información. Esta tarea es de la práctica, ¿verdad? Entonces ahí esto está relacionado con el trabajo que usted va a hacer, con el trabajo presencial que usted hizo o virtual, no sé, ¿verdad? Cómo lo hayan hecho. Ahí depende de cada uno de ustedes, que no sé cómo están trabajando, ¿verdad? Entonces las observaciones y todo eso son de lo que el profesor les haya dicho, lo que haya observado para la estructura del trabajo que dice observaciones y recomendaciones. Usted pues va a pasar ahí lo que le dijeron, ¿verdad? Y además usted si quiere, pues ahí puede agregar, ¿cómo le digo? Puede agregar usted su punto de vista como una observación o una recomendación, pero igual, ¿verdad? ¿Para quién va a ser? El profesor ya no va a ver ese documento. El profesor que las esté evaluando en la escuela o en la institución donde están haciendo la práctica, él ya no va a ver este documento. Entonces lo que lo que debe llevar el trabajo es lo que le dijeron a usted en la escuela. Ok, Lick. Que va a llevar la carátula, la asistencia de la asistencia, o yo no sé, ¿verdad? En este caso, enlace de grabación de cómo se haya hecho la clase. Si se hizo presencial va a ser la asistencia, y si se hizo virtual va a ser la grabación de la clase, la rúbrica de evaluación de la clase, que fue la que usted le dio al docente para que él llenara. Las observaciones, pues ahí también estaban en la rúbrica, solo las transcribe, ¿verdad? Y recomendaciones, si no hay, pues no hay. Si el profesor no escribió nada. Ok. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Así que espero que hayan ya completado. Bueno, ahí solo es de completar la actividad y cargarla, ¿verdad? El respectivo espacio. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya ido bien en la semana también y que les vaya bien siempre en lo que falta, ¿verdad? Ok, eso sería todo. Cuídense mucho. Feliz día a todos. Gracias,